Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo te hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó Jesús. «¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». ¿A dónde dejaste a Jesús? Es la pregunta con la que quiero comenzar en esta mañana. ¿Y por qué esta pregunta? Porque podemos ser personas que van a una iglesia o a un templo, que leen la Biblia, que van a un servicio, que les gusta escuchar música cristiana, con una singular peculiaridad. Jesús no está con nosotros. Lo hemos perdido de vista. Eso es tremendo cuando yo no me imagino un padre perdiendo un hijo, ¿no? Aunque puede ocurrir. Le ocurrió a María y a José. Fueron a la fiesta en Jerusalén, celebraron la fiesta que había que celebrar, ya iban de vuelta para la casa. Me imagino que como pensaron que Jesús tenía unos 12 años, pensaban que él de pronto estaba jugando con otros niños, en medio de los amigos o de otros familiares que estaban por ahí, porque era una caravana, era un grupo que iba de regreso hacia su casa, junto con María y José, y pensaron que Jesús estaba por ahí divirtiéndose. Cuando ya llega la noche, que van a comer algo y hacen la parada del camino, del largo camino que seguían, comienzan a preguntar por Jesús. Yo me imagino que comienzan a llamar: «Jesús, ¿dónde estás? Ven a comer». Empezaron a preguntarle al uno, al otro: «¿Has visto a Jesús? Ya vamos a comer. Necesitamos tenerlo aquí». Cuando nadie sabía nada de Jesús, ellos se preocuparon y les tocó devolverse a buscarlo a Jerusalén. Mira todo lo que ocurrió por simplemente perder de vista a Jesús. Y por pensar que como era un niño, estaba de pronto disfrutando, jugando con los demás niños. Pero Jesús tenía algo bien en claro, y era el propósito por el cual había venido a la tierra. Aunque tenía 12 años, había madurez en Jesús, de tal manera que cuando ellos llegaron, lo encontraron en el templo, sentado con los doctores de la ley, hablando con ellos, disertando la palabra, y ellos estaban asombrados de cómo Jesús hablaba. Como un niño, a su corta edad, les hablaba como quien tiene autoridad. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Ahora, ¿dónde hemos perdido de vista a Jesús? Y no me vengas a decir que es que tú vas a la iglesia, o que tú das el diezmo, o que tú das la ofrenda, o que tú haces obras sociales, o que tú te portas bien. No estoy hablando de tus acciones. Estoy hablando de la vida misma reflejada en Jesús, que puede transformar nuestra vida para que caminemos en el propósito. Cada vez que nos desenfocamos, perdemos de vista a Jesús. En la Biblia hay muchos relatos de personas que estuvieron con Jesús y le perdieron de vista. El mismo Pedro, cuando está en la barca y Jesús viene caminando sobre el mar, ¿se acuerdan? Pedro le dice: yo quiero ir a donde tú estás, yo quiero ir hacia ti. Jesús le dice: ven.
Y mientras Pedro lo estaba mirando, tenía su mirada puesta en Jesús, él iba caminando tranquilo, pero el problema fue cuando se desenfocó y las situaciones de su alrededor le llamaron más la atención. Desviando su mirada de Jesús, comenzó a hundirse en el agua. La Biblia dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, cuando te está hablando la Biblia de poner los ojos en Jesús, no está hablando algo literal, porque a Jesús no lo vemos. Jesús es la misma vida de Dios reflejada en la tierra a través de la iglesia, porque la iglesia debe ser el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo debe alcanzar cierta madurez para que camine en un propósito. Cuando nos desenfocamos es porque hemos perdido de vista a Jesús. Podemos tener actividades muy lindas, podemos desarrollar muchas obras sociales, pero esto no se trata de cuánto hagamos, sino de cuánto propósito podemos entender, cuánto entendimiento hay en nosotros para poder disfrutar y vivir la vida en abundancia que Cristo vino a traernos en esta tierra. Hacemos buenas cosas, tenemos buenas intenciones, pero andamos preocupados, estresados, cargados por todo lo que este mundo nos presenta a diario. Alguien que está enfocado en Jesús no se ocupa de los negocios de este mundo. Mira esto tan tremendo, cuando María y José llegaron al templo, le dijeron: ¿por qué nos haces esto? Después de 3 días te hemos estado buscando. ¿Qué les dice Jesús? No se preocupen. ¿Acaso en los negocios de mi Padre no me es necesario estar? Yo estoy en los negocios de mi Padre. En otras palabras, yo tengo un propósito. El hijo hablándole a sus papás del propósito que tenía al nacer. Yo tengo un propósito. Y no voy a esperar el tiempo a tener tanta edad para poder cumplir ese propósito. Ya es el tiempo, ya es el momento. Por eso estoy en los negocios de mi Padre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando le da unos consejos en cómo vivir la vida cristiana, en cómo desarrollarse y cómo ser un buen líder, le dice: sé un buen soldado de Jesucristo. Y le dice: ninguno que entra a ser soldado se enreda en los negocios de este mundo. Está diciendo: si tú vas a ser soldado, enfócate en lo que has sido llamado y no te enredes en otras cosas que van a terminar desviándote del propósito. Tenemos cristianos y gente hoy yendo a las iglesias contentas por un momento, pero escasos de propósito, escasos de visión, escasos de la vida de Jesús en ellos para poder manifestar todo lo que el Padre tiene y la sabiduría de Dios en todas las áreas de la vida. Estamos contentos congregándonos y reuniéndonos en 4 paredes, en la burbuja evangélica, encerrados allí, y allá afuera el mundo se está perdiendo y estamos dejando de manifestar esa vida de Dios porque nos hemos enredado en los negocios de este mundo y nos hemos olvidado de los negocios de nuestro Padre Celestial. Esto es tremendo y profundo. Cuando la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, está diciendo: abre tu entendimiento. Abrir los ojos no está hablando de algo literal, está hablando de algo espiritual. Abre tu entendimiento para que puedas recibir, discernir la nueva vida que está en Dios, y esa nueva vida pueda transformar toda circunstancia que está a tu alrededor. Puedas ser un buen padre, puedas ser un buen hijo, puedas ser un buen empleado, puedas ser un buen trabajador, pueda ser un buen amigo, pero no de los buenos como el mundo enseña lo que es bueno, sino de los buenos como realmente se manifiesta la vida de Cristo en el orden bíblico, en el orden que está establecido en la palabra de Dios. El mundo tiene un concepto de ser bueno, pero el mejor concepto es lo que está en la palabra. No podemos decir que somos cristianos sin Cristo. ¿Dónde se nos perdió Jesús? ¿En qué momento se nos perdió Jesús? Nos hemos llenado como iglesia de tantas actividades y hacer templos tan lujosos. No está mal hacer un buen templo donde la gente esté cómoda a recibir la palabra.
Pero el Evangelio no se trata de eso. No está mal de que hayas adquirido un carro, no está mal de que Dios te bendiga en tu trabajo y te vaya bien. Pero el Evangelio no es simplemente eso. Lo que tienes simplemente es la excusa de Dios para que recibas y puedas extender tus brazos y bendecir a otros, y otros conozcan el mensaje que a ti te hizo libre. Otros conozcan el mensaje que trajo sanidad a tu vida. Otros conozcan el mensaje de la buena nueva de salvación que transformó tu ser y que ahora te ha dado paz. Que otros conozcan la vida de Cristo a través de ti. Jesús no estaba jugando por ahí, estaba en el templo. Ellos duraron 3 días buscando a Jesús donde no debían. La religión nos enreda y tratamos de buscar a Jesús y pensamos que Jesús está en todas partes. No es que Jesús está en cualquier religión. Eso es pura mentira. La religión es un intento vano de acercarnos a Dios. Y digo vano simplemente porque está lleno de leyes, de tantas leyes que no podremos cumplir. Asignarnos a cambiar una manera de pensar y a tratar de ser mejores cada día en nuestra propia naturaleza es simplemente asegurar un fracaso a poco tiempo. Porque mientras la naturaleza del hombre no cambie, su yo va a estar gobernado y todo lo que haga va a estar sujeto a ese yo que desde un principio ya fracasó. Pero cuando la vida de Dios se manifiesta a nosotros, cambia todo. Cambia tu naturaleza, cambia tu manera de pensar, cambia todo. Entonces ya no pensamos como queremos, sino como Dios piensa. Entonces hablamos de la manera adecuada, realmente de la manera adecuada. Nuestros actos hablan de Dios en todo lo que hacemos, porque hay justicia en nosotros, porque hay verdad en nosotros. Y no simplemente jugamos a un evangelio, jugamos a culto, jugamos a la iglesia, tratando de mostrar al mundo que hemos cambiado, pero por dentro sigue el yo mandando y nuestra naturaleza gobernando. Tiene que haber una transformación, pero para eso tenemos que mirar a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, quiere decir que fuera de Él no hay nada. Jesús le dijo a sus discípulos: separados de mí nada podéis hacer. Y cuando tú entiendes quién es Jesús, no lo vas a perder de vista. Porque vas a entender el propósito que tienes en Él y por el cual fuiste creado por Dios. Y no lo vas a perder de vista. Tanto que tus acciones van a hablar de Él. Todo lo que hagas va a hablar de Él. Todo lo que hagas va a hablar de Jesús. ¿Sabes? Pedro lo entendió cuando Jesús les preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo: yo he andado contigo. Te voy a parafrasear lo que quizás estuvo en la mente de Pedro. Yo he andado contigo y he visto a Jesús hacer milagros y maravillas. Vi al hombre hacerlo, pero lo que está dentro de Jesús es el Cristo. El enviado, el ungido, el propósito eterno de Dios está en Jesús. Por lo tanto, tú no solo eres Jesús. Mientras los demás están viendo un profeta, mientras los demás están viendo un predicador más, mientras los demás están viendo a alguien que los mantiene y que les hace milagros, yo estoy viendo lo que está dentro de ti, yo estoy viendo tu propósito, estoy viendo a Cristo. Esto me hace acordar a los padres de Moisés. Cuando Faraón se levantó para matar a todos los bebés y a todos los primogénitos y a todos los niños recién nacidos, ellos se atrevieron a retar a Faraón al esconder a Moisés. ¿Sabes por qué? Porque sabían lo que había en Moisés. Había propósito. ¡Wow! Esto es maravilloso. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, lo que hay en ti. Y Jesús le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te fue dado de mi Padre que está en los cielos. Ahora tú te llamarás Pedro. Y sobre esta revelación de quién soy yo, es que la iglesia va a comenzar a crecer.
Y si la iglesia pierde de vista a Jesús, pierde de vista al Cristo. Y si pierde de vista al Cristo, pierde de vista el propósito. Y si pierde de vista el propósito, estaremos muy desenfocados. Estaremos como María y como José, 3 días buscando a Jesús sin encontrarlo, cuando realmente Él estaba en los negocios del Padre. ¿En qué negocios andas tú? ¿Qué andas haciendo hoy? Yo no sé si me has entendido y pido al Señor que me hayas podido entender, pero quiero llevarte a este punto. ¿Dónde perdiste a Jesús? No se trata de que estás en una iglesia, no se trata de que haces parte de una religión, se trata de dónde dejaste a Jesús. Padre, gracias por esta palabra y pido que esta palabra nos despierte y nos ayude a enfocarnos otra vez, a darnos cuenta que no se trata de lindos mensajes, que no se trata de cuánto dinero tengamos, que no se trata, Señor, de cuán bien económicamente estemos, que no se trata solamente de ir a un lugar a cantar 2 movidas y 2 suaves, que no se trata solamente de hacer una escuela teológica, que no se trata de vivir experiencias de cuánto sentí o no sentí en un servicio, en un culto, lloré o no lloré. Se trata de una expresión de la vida misma. Se trata de ti, Jesús. Y que podamos entender que separados de ti, nada podemos hacer. En otras palabras, no hay vida espiritual, no hay vida a desarrollar, no hay relación, no hay nada que podamos hacer en este mundo separados de ti, Señor. Lo que hagamos fuera de ti, separados de ti, es simplemente algo que va y viene y que en algún momento perece. Pero lo que está en ti es eterno. Ayúdanos a reflexionar en este mensaje y a entenderlo, Señor, y a volvernos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo, y siempre hay una palabra de vida de Dios para ti. Por eso, si estás en Barranquilla, quiero extenderte la invitación a la carrera 49, número 72-148. Los jueves a las 7:30 de la noche tenemos celebración e instrucción, tiempos maravillosos con Dios. Y los domingos tenemos 2 servicios, uno a las 8 de la mañana y otro a las 10 de la mañana. Ven y asiste con tu familia si no tienes un lugar donde asistir. Hay un consejo de Dios esperando por ti. Él te espera con los brazos abiertos. Y recuerda, ¿dónde dejaste a Jesús? Él espera por ti. Bendiciones.